Si me acompañas, por favor, Hebreos 4:14. Ese va a ser el mensaje con el que vamos a comenzar. Hebreos 4:14 dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hasta ahí lo voy a dejar. Si gustas dejar el versículo, hermana, lo vamos a citar ahorita nuevamente. Estas palabras describen a Jesús de una manera particular. Lo leo nuevamente, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, particular, una persona que estaba en esta tierra, pisándola como tú y yo la pisamos la tierra, pero dice la Biblia, traspasó los cielos, o sea, ascendió al cielo, y hoy no lo vemos, ¿sabes por qué? Porque está allá. Ahí está Jesús a la diestra del Padre. Y dice este versículo: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y luego nos dice claramente quién es: Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia le llama a Jesús de varias maneras, pero en particular en este versículo le llama gran sumo sacerdote. Y si tú estás familiarizado con la Escritura, con la lectura sobre todo del Antiguo Testamento, quizá te quede más clara la definición o las palabras que usa el autor de Hebreos para describir a Cristo. Pero si tú no tienes mucha familiaridad con ello, es importante que hoy veamos qué dice la Biblia acerca de un gran sumo sacerdote, o por qué se le llama a Jesús gran sumo sacerdote. Esas son las palabras. No solamente es el Cristo, no solamente es el Mesías, no solamente es el Salvador, no solamente tiene muchos otros nombres, como dice el libro de Isaías. No solamente es eso. La Biblia le llama un gran sumo sacerdote. Y la semana anterior veíamos algo, una parte del carácter de Jesús muy especial. La Biblia dice, y estudiábamos el domingo anterior, la Biblia dice que Jesús es precioso. Y veíamos cómo con el desarrollo del mensaje podíamos entender que había un sinónimo: Jesús es hermoso. Y cuando profundicemos más en el estudio, tú verás también que Jesús es maravilloso. Pero ¿sabes por qué Jesús es todas estas cosas? Porque Él es un intercesor. Él es un intercesor. Y la Biblia lo presenta, vuelvo a decirlo, como gran sumo sacerdote. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere la Biblia con esto. Esta parte del estudio o este punto le nombramos antecedentes. ¿Qué significa que Jesús sea un gran sumo sacerdote? En la antigüedad, Dios había determinado para su pueblo que hubiera unas personas dedicadas al servicio de Dios, que ministraran, que estuvieran en lo que fue establecido como el tabernáculo, el lugar de reunión mientras el pueblo estuvo en el desierto. Y posteriormente, cuando se le permitió a Salomón levantar un templo, el servicio, el estar ministrando ahí en ese templo, le fue encargado a unas personas. Ellos eran conocidos, algunos de ellos eran conocidos como sacerdotes. Y de entre ellos había un sumo sacerdote, o sea, una persona que tenía una labor especial y solamente esa persona podía llevar a cabo esa labor. En los tiempos de Jesús se menciona incluso 2 sumos sacerdotes que había en esos tiempos. Sin embargo, al principio no era así. Cuando Dios le mandó a Moisés que estableciera el sacerdocio recayó en la persona de Aarón, su hermano, y había un solo sumo sacerdote. Y era él, y nadie más que él, quien podía ministrar algunas labores, algunas tareas exclusivas de su posición. Entre las labores más importantes que tenía el sumo sacerdote
era la de interceder por el pueblo. Ahorita vamos a explicar qué es un intercesor, pero quiero en esta parte que dejar claro de alguna manera que una de las labores más importantes del sumo sacerdote era interceder. De alguna manera ser si lo quieres ver así, un medio por el cual Dios y el pueblo pudieran tener un contacto, una comunicación, una comunión especial. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a mencionar también que esta persona era un ser humano como cualquiera de nosotros, que tenía necesidades, pero le era encomendada una labor. Vuelvo a decirlo, entre las labores que tenía, una labor importante era la de interceder. Ponerse entre Dios y el pueblo y llevar a cabo una labor. Voy a leer unos pasajes rápidamente, no nos vamos a detener mucho aquí, espero, para darle curso a lo demás, pero creo que es importante poner esta base. Éxodo 28, 15 al 17. Dice así, está hablando Dios a Moisés y le dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Hasta ahí vamos a leer. Ok, versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuanto entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hasta aquí nada más queremos llegar, y lo que quiero explicarte es que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía una vestidura especial. No nos vamos a detener en eso. Aquí nada más se está describiendo un pectoral, un utensilio que debía utilizar el sumo sacerdote y que llevaba unas hileras de piedras. Tú después puedes leer el pasaje si gustas, para que tengas claridad acerca de todo esto. Estas hileras de piedras tenían los nombres de los 12 hijos de Israel, o las 12 tribus. Esto era una señal o un memorial que el sacerdote debía de cargar siempre cuando estaba ministrando, cuando entraba en el santuario. Y la figura era la siguiente: su tarea, su labor incluía que debía de llevar al pueblo en su corazón. Por eso parte del utensilio era que se pusiera ese pectoral, y cuando estuviera ministrando en el santuario, siempre los llevaba ahí presentes. Y la figura, vuelvo a decirlo, era llevarlo siempre en el corazón. O sea, el intercesor tenía una labor. El intercesor tenía que estar consciente de que la vida del pueblo, el destino del pueblo en lo espiritual, recaía en parte de su tarea el que tuviera un lugar para ellos, no nada más como un trabajo, como un empleo o como una tarea que le había tocado llevar a cabo, sino que tenía que haber un lugar en su corazón por esas personas. Esa era la figura, eso lo hizo Dios, para llevarlo sobre el corazón, para que tuviera ese memorial, para que no se olvidara de ellos, para que constantemente estuviera presentándose delante de Dios, llevando una causa, la del pueblo. Él llevaba la causa del pueblo delante de Dios. Él llevaba las necesidades del pueblo delante de Dios. Vamos a leer otro pasaje, Levítico 16, 21. Dice así: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Aarón era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dice, sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Nos vamos al versículo 33 y al 34. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Siguiente. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Ok. Labor del sumo sacerdote, ¿qué era? Solamente tomamos una parte de la labor. Pero si tú ves, había una figura. Poner sus manos sobre un animalito, el cual ese animalito estaba prácticamente condenado, decía que debía ser llevado al desierto. Pero la figura era, poniendo sus manos, era que él iba a cargar con el pecado de todo el pueblo. La labor del sacerdote era transferir, por así decir, por presentártelo de esa manera, transferir el pecado del pueblo a aquel animalito, o aquellos animalitos que iban a ser utilizados para expiación. Estaba establecido en la ley por Dios, la ley dada a Moisés para su pueblo, que esto lo hiciera el pueblo una vez al año nada más. O sea, había una sola oportunidad, y esa oportunidad era para que las personas pudieran seguir teniendo el favor de Dios, para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios, porque dice Isaías 59 que cuando hay pecado en el pueblo, eso se convierte en un obstáculo para tener comunión con Dios. El oído de Dios no se agrava, no se pierde para oír, pero hay un distanciamiento cuando Dios ve pecado en una persona, ve pecado en un grupo de personas. Dice la Biblia que simple y sencillamente Dios aparta su oído para no oír. No está sordo, pero parece que no llegan las oraciones a causa del pecado. Dios había establecido una vez al año el sumo sacerdote llevará a cabo esta tarea. ¿Para qué? Para que la comunión entre Dios y el pueblo no se rompa. Qué tremendo es cuando una persona quiere acercarse a Dios, haciendo una sencilla pausa. El día de hoy se quiere acercar a Dios y no encuentra a Dios. A veces la persona se llega a confundir y quiere buscar a Dios de la manera que le enseñaron sus padres, en religiones, en grupos, en denominaciones, en sectas. Así me dijeron, esto es lo correcto, aquello es la mayoría. Y qué particular que la gente no puede hallar a Dios. Quiere buscar a Dios y no lo encuentra. Quiere hacer las cosas correctamente y no puede. Simple y sencillamente porque la persona no acude a la palabra de Dios a entender que si hay pecado en una persona, no puede acceder a la gracia de Dios. Tiene que quitar eso de su vida, tiene que enmendar sus caminos, tiene que corregir su proceder. El pueblo estaba a expensas también, o sea, estaba en riesgo de perder esa comunión con Dios. De hecho, la perdió. Pero ¿para qué era entonces el hacer expiación una vez al año? El sumo sacerdote hacía expiación. En otras palabras, unos animalitos inocentes morían a causa de que el pueblo había pecado. Y el único que podía hacer la labor de expiación era el sumo sacerdote. Nada más él. Así estaba establecido. Entonces el pueblo tenía toda su esperanza en que Dios, si el pueblo había pecado, para que Dios los perdonara, debía llegar ese día y debía haber una persona autorizada por Dios que pudiera ministrar, que pudiera llevar a cabo ese servicio, que pudiera llevar a cabo esa labor, y de esa manera el pueblo volviera a reencontrarse con Dios. El pueblo restableciera su comunión con Dios. Solamente podía ser por medio de él. Así lo estableció Dios. Y Dios dejó esa figura para que nosotros podamos entender ahora lo siguiente. La Biblia habla de que esa labor del sumo sacerdote fue puesta ya no sobre hombres, porque esto iba de generación en generación. Empezó por Aarón y después pasó uno de sus hijos y así sucesivamente.
Un sacerdote moría, le reemplazaba a otro. Otro sumo sacerdote moría, le reemplazaba a otro. Porque no podían vivir perpetuamente. Pero la Biblia enseña que cuando viene Cristo, se ofrece a sí mismo por los pecados del mundo, por el pecado del mundo, esa labor de sumo sacerdote ya no recae sobre los hombres. Eso era un pacto que Dios había hecho con su pueblo, pero queda invalidado por otro pacto que dice la Biblia es muchísimo mejor. Y entonces esa labor de sumo sacerdote no es quitada en sí, sino simplemente es puesta sobre alguien diferente, Jesús. Por eso la Biblia le llama a Jesús gran sumo sacerdote. Y es particular, gran sumo sacerdote. Y así como si aquel sumo sacerdote no hacía su labor, si aquel sumo sacerdote no existía, el del Antiguo Testamento, el pueblo no podía reencontrarse con Dios, así el día de hoy es necesaria la labor. El que haya alguien entre Dios y los hombres que esté cumpliendo esa labor de sumo sacerdote. Y esa labor, mi amado, la Biblia nos enseña que recae sobre Jesús. Por eso la Biblia le llama a él sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, porque él fue establecido que sobre él cayera esa tarea. Si me acompañas a leer unos pasajes para dejar asentado esto. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo es para que sepamos de quién se está hablando. Versículo 10. Y fue declarado por Dios, ¿quién? Cristo, del que se viene hablando antes. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Esa tarea se sigue llevando a cabo, amado. Nada más que ya no recae sobre seres humanos, falibles, finitos, que ellos mismos necesitan perdón por sus pecados, porque otra de las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote era presentarse aquella única vez al año y primero presentar sacrificio por sus propios pecados. Él tenía que buscar que sus propios pecados fueran limpios y tenía que hacer expiación por sus pecados. Después de que hacía eso, entonces presentaba expiación por los pecados del pueblo. Pero la Biblia nos dice que Jesús es sin pecado, que Él nunca pecó, que Él no necesitaba eso. Cuando esta labor viene a Cristo, esta labor es de alguien, como ahorita lo vamos a leer, que vive siempre para interceder por las personas. Vamos a seguir leyendo. Fue declarado por Dios sumo sacerdote. Hebreos 7:21. Dice así, está hablando de los sacerdotes terrenales. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Le habla a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Siguiente versículo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si me dejas ese, de favor. Está hablando acerca de Jesús y viene diciendo otra vez, recalca que fue ordenado por medio de juramento, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y después dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, lo que te explicaba,
y habla acerca de los sacerdotes que constantemente se sucedían en el versículo 23, o sea, uno reemplazaba a otro. Y a partir del 24 dice que Jesús, dice, por cuanto permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable, o sea, no cambia, y su sacerdocio, su labor es continua. Y luego escribe en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Amado, en esta labor que Jesús cumple en el cielo, en esta labor particular que le fue conferida, que le fue dada, de estar ejerciendo ese sumo sacerdocio a favor del ser humano, dice la Biblia que es tan amplio su sacerdocio que también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Una persona puede tener eterna salvación únicamente a través de Cristo y solo por Cristo. Y su sacerdocio es tan amplio. Esto no lo podía hacer un sacerdote terrenal, amado. Esto se le confirió a Cristo nada más. ¿Por qué? Porque Él mismo se ofreció como Cordero de Dios para lavar el pecado del ser humano. Entonces, su sacerdocio incluye que por Él la gente pueda acercarse a Dios y ser salvos perpetuamente. Él salva perpetuamente. Él es un sumo sacerdote que salva. No solamente está en ese papel de intercesor, es el único medio de salvación. Es el único medio para perdón de pecados. Es el único medio para perdón de pecados. Y la Biblia tiene más versículos que respaldan esto que te estoy diciendo. La gente crea religiones, la gente crea denominaciones, las personas en ocasiones confundidas, extraviadas o por no poner atención a la palabra de Dios, siguen a los hombres, siguen las religiones, siguen los grupos. La salvación está aquí, la correcta religión es aquella, lo correcto es la religión de tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vas al otro lado del mundo, te van a hablar de religiones y de filosofías que a lo mejor ni siquiera has escuchado una vez en tu vida. El ser humano se crea muchos caminos para llegar a Dios, pero la verdad es que hay un solo camino para ser salvos perpetuamente: Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que además cumple la labor de gran sumo sacerdote y que hace algo muy particular, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando el sumo sacerdote ministraba en esta tierra, pues llegaba un momento en el que moría tal sumo sacerdote, otro ser humano, y otro lo tenía que reemplazar. La Biblia dice que Jesús es gran sumo sacerdote que vive para siempre. No muere, no muere, está vivo. Hace 2000 años, la historia dice que un grupo de hombres lo mataron en una cruz. Pero hoy está vivo. Volvió a vivir. Y yo espero que esos amén sean del corazón, que de verdad lo creas. Y si tú no lo crees, con mucho respeto, querida persona, querido amigo, puedes leer incluso literatura. Quizá lo hablaremos en un mensaje posterior, pero puedes documentarte con literatura. Hay muchas historias y muchas fábulas diciendo que Jesús murió en X lugares. No hay un solo testimonio arqueológico o histórico científico. Y científico a lo mejor me voy muy lejos, porque el método científico se tiene que comprobar. Arqueológico,
histórico, geográfico. No hay un solo testimonio que selle la idea de que Jesús está muerto. ¿No lo sabías? No hay un solo testimonio arqueológico, histórico o geográfico que compruebe que Jesús no resucitó. Está re sencillo, pues llévenos a su tumba. Y ahí en su tumba pues debe estar sus restos, ¿no? Oye, pues si encuentran faraones, ¿cuántos años tienen los faraones? Los que están documentados de esto, los que saben de historia, 4,000, más o menos, ¿no? Ok, nos lo llevamos de tarea, más o menos. Oye, Jesús murió hace 2,000 años, pues si encuentran faraones, pues yo creo pueden encontrar fácil los restos de Jesús. Aunque lo digan los libros, no te asustes si alguien te dice, no, es que ahí dice que Jesús murió y vivió, que lo bajaron de la cruz, estaba vivo y se lo llevaron. Son cuentos, nada más que te lo documenten. Es que lo leí en un libro, que te lo documenten. Perdón por este paréntesis, pero es que cuando yo oigo el amén, Jesús, cuando yo digo Jesús está vivo, yo oigo el amén. Amado, que estés convencido que Jesús está vivo. Y si estás convencido, entonces vas a vivir conforme a esa verdad, que Jesús está vivo. Porque la Biblia dice que Él vive para siempre, pero está cumpliendo una labor sagrada. ¿Para qué está vivo Jesús? ¿Qué hace ahorita? ¿Dónde está? A la diestra del Padre, en el cielo, haciendo una cosa, mi amado: intercediendo, rogando. Yo creo que hay entre nosotros, y quizá incluso entre las personas que escuchan este mensaje en otro lugar, que están viendo un video, yo creo que hay personas a quienes en un momento dado han tomado una decisión en su vida. Quiero caminar con Cristo. Quiero seguirlo a Él. Algunos dirán, pues yo me había separado de Jesús, pero quiero volver a caminar con Él. Caminé un tiempo, pero lo dejé. Escuché de Él un tiempo, pero me aparté y quiero caminar. Otros dirán, yo ni sabía de Jesús, pero me invitaron y ha sido todo una revelación, todo lo que Dios me ha hablado. Y tú has dicho, yo quiero caminar con Jesús. Pudieran venir para ti, si estás en este caso, pudieran venir para ti preguntas, ideas. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Porque cuando una persona toma la decisión de caminar con Cristo, pues es una persona que ya entendió que su vida de pecado no le agrada a Dios, de mentiras, de amarguras, el no haber tenido en cuenta a Dios en el pasado, no haber obedecido los mandamientos de Dios. A veces muchos se justifican, pues yo cómo voy a obedecer la Biblia si ni lo conozco. Ay, la Biblia dice que hay algo grabado en tu corazón y en el mío, que si no leemos la Biblia nunca, de todas maneras nos queda claro lo que es lo bueno y lo malo. Y si conforme a tu corazón tú has hecho lo malo, tú eres culpable delante de Dios. Si conforme a tu conciencia tú has hecho lo malo, tú eres culpable delante de Dios. Aunque tengas religión, aunque tus papás te hayan bautizado, te hayan confirmado, eso, discúlpame, amado, eso no está en la Biblia, un bautismo de niños, y que eso es para salvación, no está en la Biblia. Revísalo de pasta a pasta, no viene en la Biblia un bautismo para niños y que eso sea para salvación. Revísalo y no viene una confirmación, revísalo y no viene ninguno de los sacramentos, aunque a veces la Iglesia Católica trata de basarlos en la Biblia, se están torciendo muchas de esas ideas, y si alguien tiene una duda, con mucho gusto lo podemos ver al final, y si no lo sabemos, con mucho gusto lo investigamos y lo basamos en la Biblia. Pero a veces la persona pone en ello su confianza, a veces en ello la persona se respalda. Tengo mi religión, finalmente Dios me va a salvar, finalmente Dios me va a perdonar. Si tú has quebrantado la ley de Dios, tú no estás salvo. Tú no vas al cielo si no han sido perdonados tus pecados.
Pero cuando una persona dice yo me entrego a Cristo, habiendo entendido su vida, habiendo entendido que necesita el perdón de Dios, habiendo entendido que necesita el perdón de su prójimo, por sus iras, por sus resentimientos, por sus amarguras, por sus chismes, por haber fornicado, por haber robado, aunque algunos dirán yo no he robado, pues a lo mejor no has robado un banco, pero a lo mejor te has quedado con dinero que no es tuyo, aunque sea de tu familiar, aunque sea de tus padres, y dirás, bueno, pues es que ¿a poco eso es robar? Es dinero que no es tuyo, es algo que no pediste, es algo que no te dieron. Te lo estás quedando ilícitamente. Y muchos dicen, yo tengo religión. Tendrás religión, pero si tú has faltado a la ley de Dios, aunque no hayas leído la Biblia, a la ley que está escrita en tu conciencia, tú no vas para el cielo. Pero cuando alguien ha entendido todo eso y se aparta, dice la Biblia, y se aparta. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Y la persona entiende algo muy importante, se aparta de sus pecados. El Espíritu Santo le revela cómo lo ve Dios, no cómo se ve Él, porque esa es otra. A veces la persona dice, es que yo soy bueno. Bueno, si en un auditorio dijéramos, ¿quién es malo? Pues nadie levanta las manos. Y si les preguntamos, es que yo no soy malo, es que yo no hago cosas malas. Y nos podríamos seguir hablando al respecto. Pero cuando el Espíritu Santo le revela a la persona, tú no estás bien con Dios, por esto, por esto y por esto y por esto. La persona se aparta, se vuelve a Dios, decide seguir a Jesús, pero hay algo muy importante que la persona entiende por la revelación del Espíritu Santo. Mi pecado merece un castigo. Yo no merezco el cielo por lo que hice. Pero entiende, Jesús pagó en una cruz por mí. Jesús pagó en una cruz por mí. Jesús fue clavado como un pecador sin haber pecado. ¿Por qué? La persona entiende. Porque yo pequé contra Dios. Y la persona pone su confianza en ese sacrificio. La persona entiende y dice, tú moriste por mí. Y surge un agradecimiento y un amor por Cristo que a veces es difícil explicar con palabras. Bueno, esa persona que ha entendido todo esto, muchas veces dice, ya decidí seguir a Cristo. Ya me aparté de mis pecados, ya confié en su sacrificio. ¿Qué sigue? A veces la persona le puede venir una avalancha de temores. Y entiéndaseme, por favor, el concepto, una avalancha. Pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, idea tras idea, diciéndole, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Tú no puedes vivir como dice la Biblia, otros sí pueden, tú no puedes. ¿A alguien le ha pasado así? Levante su mano, por favor. Ah, gracias, muchas manos, gracias. Y esa avalancha de pensamientos a veces son tan fuertes que la persona se empieza a convencer y decir, ay, se me hace que no voy a poder. Amado, si tú has tenido esas luchas o las estás teniendo, el mensaje del día de hoy es para establecer una verdad muy hermosa. En medio de esas luchas, en medio de esos pensamientos, en medio de esas ideas que te agobian, hay alguien todopoderoso en los cielos intercediendo por ti, pidiendo por ti, pidiéndole a Dios que te sostenga. Y esa es la labor de Jesús que queremos describir el día de hoy, su labor como intercesor. ¿Qué es un intercesor? Es alguien, como ya mencioné, que se pone entre Dios y los hombres para rogar el favor de Dios para con el ser humano. Es alguien consciente de que cuando el ser humano se encuentra bajo pecado, lo que ya mencioné, no puede tener comunión con Dios, y por ello toma la causa del pecador y ruega a Dios por esa persona perdida. La persona está en pecado, la persona está en desobediencia a Dios y no puede acercarse a Dios de manera correcta por ese pecado. La persona tendrá que humillarse y buscar a Dios.
Pero hay algo que la Biblia es muy clara y lo insisto, el pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Cuando una persona que funge como intercesor, ahorita lo vamos a aplicar hacia personas, o cuando Jesús cumple esa función de intercesor, Jesús se pone entre esa persona en pecado y Dios, que es santo sin pecado, se pone en medio para rogar el favor de esa persona, o para rogar el favor para esa persona. Expresaría palabras quizá más o menos como las que te voy a decir. Señor, mira a fulanito, vive de esta manera, se droga, bebe alcohol, quiere dejarlo a veces porque otras veces se abraza de ello y no puede, se está hundiendo, está cayendo cada vez más y más, se va a morir. Y entonces cuando se muera va a pasar a la eternidad y su destino no va a ser de felicidad eterna, sino de tormento eterno, porque tu palabra es verdad, Señor. Dice que cuando una persona muere en pecado, la persona es llevada a un juicio y la persona recibe castigo si sus obras fueron malas. Señor, se está perdiendo cada vez más. Ayúdalo, Señor. Dale algo con lo cual pueda él sostenerse y cambiar. Llévalo a conocer tu palabra. Acércale a alguien que le hable de tu palabra, que le hable de ti. Y Jesús fungiendo con esa función o llevando a cabo esa labor, dice, alguien que le hable de mí, Padre. Ayúdale. Y aquel pecador que a lo mejor, o aquella persona perdida que a lo mejor ni aquí le pasa por la mente Dios, no puede dirigirse a Dios porque ni siquiera se acuerda de Dios. Hay alguien que se pone entre Dios y él para pedir por él. Y entonces esa oración sube o llega con el Padre, si se quiere ver así más bien, llega con el Padre y aquella persona perdida recibe ayuda espiritual, una invitación, un familiar. Esa es la labor que hace el intercesor. Y me estoy adelantando un poquito, pero esa es la labor que hace el intercesor. El intercesor es alguien pobre de espíritu y dependiente de Dios en todo, y consciente de que Dios es el único que puede ayudar al ser humano mediante la convicción de pecado. Es muy importante. Una persona, para poder arreglar su vida, si su vida está mal con Dios, una persona debe de tener algo en sí, un convencimiento de que su vida no le ha agradado a Dios. La Escritura le llama a eso convicción de pecado. En otras palabras, estás mal delante de Dios. Pero a veces tú oirás en un mensaje como estos que se habla acerca del tema y pues vienen palabras que confrontan a alguien que está viviendo así. Amado, por muchas palabras o mucha elocuencia que pueda haber en un ser humano acerca de esto, el único que puede convencer a una persona que está en pecado, el único que lo puede llevar a que la persona en sí misma se convence y diga, estoy mal con Dios, debo corregir las cosas, es el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo, en la persona del Espíritu, es el único que puede convencer. Y cuando el Espíritu Santo viene y convence, entonces la persona puede tener un camino abierto para llegar a Dios. Pero ¿cómo es que surge eso? ¿Cómo es que alguien puede tener en su vida la labor del Espíritu Santo convenciéndole? Porque estarás de acuerdo conmigo, esta labor es algo, a lo mejor sueno repetitivo, discúlpame, pero es algo muy difícil de explicar. Que un ser humano sea convencido de que ya no es bueno, sino es malo delante de Dios, es una labor muy especial, muy particular. O sea, en otras palabras, para tratar de explicarlo, es un milagro. Es un milagro. Yo a veces aplico esta verdad. A veces están los papás, hijo, ya cambia. Hijo, haz esto.
Hijo, deja de hacer esto otro, deja esas amistades, deja esa droga, deja ese alcohol, deja esa fiesta. Hijo, deja esa persona, esa mujer, no te conviene. Hijo, endereza tus caminos. Hijo, ya deja ese comportamiento. Y ahí están diciéndole al hijo. ¿Y cuántos padres no llegan a decir muchas veces, ay, no entiende? De repente el hijo es... de alguna manera es acercado a buscar a Dios, recibe la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a tratar con él y de repente surge un cambio que hasta el hijo llega con la mamá y le dice, mamá, perdóname, cuánto te he hecho batallar, discúlpame por mi comportamiento, discúlpame por mis rebeldías, discúlpame por mis contestaciones. Discúlpame, perdóname, mamá. He entendido que te he hecho daño. Perdóname por no atender tu consejo. Dirá la mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Digo, qué bueno, pero ¿qué te pasó? Y la mamá dirá, es un milagro. Cuando ese cambio pasa en la esposa, el marido a veces dice, ¿quién me la cambió? Pues allá donde voy, que no te gusta que vaya. Ahí Dios me enseñó todo esto. ¿Qué pasó? ¿Verdad que es un milagro? Y si yo pidiera que hubiera aquí testimonios, hombre, nos llevamos ¿cuánto? ¿Unas 2 horas o 3? ¡Fácil! Si hubiera testimonios como ese, si yo primero, si quieres. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona es un milagro. Oye, ¿pero qué tiene que haber para que suceda un milagro de esos? ¡Milagro de milagros!, dicen algunos. ¡Milagro de milagros! Que una persona cambie así. Papá, ¿qué te pasó? Ya dejaste de tomar, dejaste de gritar, ya no le pegas a mi mamá, ya no nos maltratas a nosotros. ¿Qué pasó? Dios cambió mi vida, hija. Me convenció. ¿Pero qué tuvo que haber? Ok, ya dijeron fe, arrepentimiento. Sí, pero ¿sabes por qué hay todo eso? Porque hubo alguien en los cielos intercediendo por esa persona. Si te ha pasado esto a ti, ¿sabes por qué te pasó? Porque el gran sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios, estuvo intercediendo por ti. Y como aquellos sacerdotes llevaban al pueblo en el corazón con ese pectoral, así Jesús te ha llevado en el corazón para interceder por ti. ¿Quieres ver cómo Jesús intercede por el pecador? Acompáñame a Lucas 23:34, por favor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son palabras muy sencillas, pero si ponemos nuestra atención en el contexto, Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo habían clavado en una cruz. Yo le hablo a los padres ahorita. ¿Qué pensarías de aquel que matara a tu hijo? ¿Qué sentimiento habría en ti? Si eres cristiano, yo pienso que tendrías que estar muy agarrado de Dios para guardar tu corazón de un mal sentimiento para tal persona. ¿Pero por qué uso el ejemplo? Porque es un dolor fuerte, es un agravio serio que a un padre le maten a un hijo. Cuando ese padre ama al hijo, ¿verdad? Porque hay padres el día de hoy que tristemente no aman a sus hijos. Pero cuando lo ama, qué tremendo agravio. El padre estaba viendo que esas personas estaban crucificando a Jesús, a su hijo, a su unigénito. Papá, imagínate,
el sentimiento de Dios. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Dijo, en otras palabras, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. No los castigues por esto. Perdónalos. Ve el corazón intercesor de Jesús. ¿A quién veía ahí Jesús? A personas que lo estaban clavando en una cruz. A personas que lo habían escupido, que lo habían golpeado, que lo habían herido con un látigo, que habían clavado su cabeza con una corona de espinas, que se habían complacido en verlo sufrir. Personas crueles en el corazón, porque veían los gritos, los lamentos de Jesús, porque Él era hombre. No creas que porque era Dios lo clavaban y se estaba riendo. Él era hombre, Él sufrió como hombre ese martirio. Y eso veía el Padre, a un grupo de personas que se habían atrevido a hacer eso contra su Hijo. Eso veía Jesús, a un grupo de personas que en ese instante podían ser destruidas y el Padre enviaba a salvación para Jesús, salvación física ahí, que en ese momento podían ser destruidas y que se habían atrevido a clavarlo en una cruz. Pero también estaba viendo ahí personas que habían adulterado, personas que se habían ido con una mujer, varones que se habían ido con una mujer que no era su esposa y se habían metido con ella sexualmente. Pero también había varones que no lo habían hecho físicamente, pero lo habían hecho con el corazón. Y Jesús, que conocía los corazones, veía ahí no solamente que se habían atrevido a vituperarlo, a decirle, si eres hijo de Dios, baja para que creamos en ti. A otros no, a sí mismo no puede salvarse. No solamente veía eso, veía adúlteros, veía mentirosos, veía a los que codiciaban con sus ojos. Es como si hoy viera a los jóvenes o a las personas, varones o hasta mujeres que a lo mejor no adulteran, no se meten sexualmente con alguien que no sea su esposo o su esposa, pero sí se meten sexualmente con alguien ahí en el internet, viendo pornografía, viendo imágenes que no convienen, deleitándose con ello, deleitándose en un puesto de revistas, deleitándose en la calle con una mujer o un hombre que no les pertenece, deleitándose en la escuela con un varón, un compañero que no les pertenece. Así veía Jesús también pecadores. Gente que se llenaba de vino, o gente que el día de hoy se llena de alcohol, se embriaga y por eso pierde dinero, y que una vez embriagado daña a los suyos, daña a su esposa, daña a sus hijos. A esos veía Jesús. Personas trastornadas por el pecado. Por eso dice, no saben lo que hacen. Personas cuya vida se había afectado a tal grado que a veces la persona el día de hoy le echa la culpa al dinero. Es que a mí me va tan mal porque yo no tengo dinero. Y Jesús los veía. ¡Qué torpeza! Con todo respeto. ¡Qué ceguera! Piensa que la solución para su vida es el dinero. Muchos piensan el día de hoy, si yo tuviera dinero, yo tendría paz con mi familia. La verdad, amado varón, si tú has pensado así, o amada mujer, no sé, quien haya pensado así, la verdad es que si no hay paz en tu familia es porque Dios no está en medio de tu familia. Y si Dios no está es porque quizá tú no has hecho nada para que esté ahí. Y el dinero no te va a sacar de las situaciones problemáticas. El dinero no te va a traer paz, al contrario. Te va a traer más dolor. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Y Jesús veía personas así. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No saben que ese pecado los va a llevar a la muerte. No saben que la mentira, no saben que la soberbia los va a llevar a una muerte eterna. La suficiencia, el decir yo necesito a Dios. Es decir, yo ¿para qué busco a Dios? Estoy joven, no lo necesito. Realmente voy a buscar a Dios nada más porque me dicen, nada más porque me llevan, porque si no voy ahí de mí, pero no lo necesito. Y sabes que si tú eres así, ¿sabes por qué estás hoy aquí? Porque hay un Jesús en los cielos que está intercediendo y está diciendo, dale una oportunidad. Es joven, no sabe,
Dale una oportunidad, Padre. Yo sé que nos ha rechazado. Yo sé que ha hablado de nosotros. Yo sé que habla, se llena la boca de hablar contra tu iglesia, de hablar contra tus hijos. Pero dale una oportunidad. Que escuche de mí. Y por eso, amado, todos nosotros estamos aquí. Tú estás aquí. Porque Jesús intercede en los cielos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dale vida. Dale vida. Fulanito, dale vida. Es que mira lo que ha hecho, quizás sea el Padre. Ve lo que ha hecho Jesús. Ve su rebeldía, ve su dureza de corazón, ve su actitud en los mensajes, ve su actitud con los padres, que a lo mejor no tiene mamá natural. La que ahorita funge la función de mamá no es su mamá natural, pero está tomando ese papel. Está dando su vida por tal persona. Le está dedicando tiempo. Y mira a él cómo lo rechaza, la rechaza. Mira a ella cómo la rechaza, cómo habla de ella. Su actitud merece un castigo. Y Jesús en los cielos dice, dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Que escuche de mi amor. Que escuche de mi labor. Y así Jesús está intercediendo. ¿Y sabes por qué estás aquí? ¿Por qué tienes vida? Porque Jesús ha intercedido por ti. Si tú ya te entregaste a Cristo, ¿sabes por qué no te moriste antes? Porque Jesús intercedió por ti. Dale una oportunidad. Acuérdate, si Jesús ya te salvó, acuérdate de las cosas que hacías. Simplemente, quizá alguno podría acordarse cómo era tu boca al hablar. ¿Cómo hablabas? ¿Cómo te dirigías a los tuyos con groserías? ¿Cómo a lo mejor hasta blasfemaste de Dios? Ahí dijiste cosas que atacaban a Dios, mejor dicho. Hablaste, te llenaste la boca para atacar a Dios, para hablar mal de Él. Dios no existe. Dios es una fábula. Ese Jesús ya me tiene en harto. Y como si Dios no te hubiera escuchado, habiéndote escuchado, te dio vida para que un día lo conocieras. Fueras confrontado con tu pecado y Dios te perdonara, habiendo visto tu arrepentimiento. Qué especial es la labor de Jesús, porque Él intercede por el drogadicto el día de hoy, por el borracho el día de hoy. ¿Cuántos testimonios no hay de personas que llegan hacia Cristo con estos pecados? Y llegan a buscarlo porque hay alguien intercediendo por ellos. Padre, perdónalo, ayúdale, no sabe lo que hace. Qué especial cuando Jesús intercede por las viudas, por los huérfanos. Que Jesús les tiende una mano, que Dios les tiende una mano y se compadece, porque dice la Biblia que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es su naturaleza, amado. Y cuando ve a alguien sin padre, su corazón se conmueve y por eso lo atrae. Quiero que conozcas de mi amor, fulanito, fulanita. Quiero que conozcas de mi amor. Yo sé que no está papá,
yo sé que no está mamá, pero quiero que conozcas mi amor. Porque el hombre falla, Dios no. Yo no te voy a fallar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Dios intercede por ellos. Por eso muchas veces atrae a personas que están abusadas sexualmente, a mujeres que han sido engañadas. ¿Cuántas jovencitas son engañadas en el mundo? Les prometen en un momento dado que les aman, que va a haber amor para con ellas, y nada más los engañan. Usan a las jóvenes, y esto sucede más con las mujeres. Usan a las jóvenes, la joven se enamora y la usa el varón premeditadamente. Y luego la deja ahí. Y por usar, no se me malentienda, es en un momento dado tener alguna relación o establecer una relación, nada más para sus deseos y sus intenciones egoístas. Y luego las mujeres, algunas jóvenes así se frustran. Dicen, caray, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué pasó? Bueno, amada, si te ha pasado así, o si sabes de alguien así, o alguien está escuchando este mensaje así, Jesús está intercediendo también por ti. Él ve el dolor que hay en esta tierra. Él ve el dolor en medio de esta nuestra sociedad, en medio de esta nuestra generación, y se compadece. La Biblia habla en los evangelios que cuando Jesús estaba en esta tierra, lo he dicho en otros estudios, se compadecía de las personas. Y así se compadece también de los que hoy sufren, de las personas que están deprimidas, de las personas solitarias, de los jóvenes. Que a veces cuesta tanto trabajo que un joven, que una joven ponga su confianza en Dios, le entregue su vida a Dios. Y a veces ahí está Dios contendiendo con su palabra, y a veces usa a alguien que le predica, a veces usa a otra persona, y si lo ponemos a nuestro tiempo, en nuestro entorno, a veces utilizará un hermano, a veces una hermana de la congregación, a veces el papá o la mamá o los dos son cristianos, y ahí están atrás del hijo, atrás de la hija joven, que le traen muchas cosas, entre los primos, entre los familiares, en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, desde la secundaria, la traen las cosas y le están diciendo, vive esto, prueba esto, haz esto otro. Y eso, déjame decirte que es una corriente muy poderosa que arrastra a muchos jóvenes. La gran mayoría de jóvenes son arrastrados por eso. Hay jóvenes que se dicen cristianos, hay muchos jóvenes que se dicen cristianos, que asisten a una congregación como esta, y el mundo los ha atrapado de una manera tan fuerte y tan difícil porque los está engañando. Creen que son cristianos, pero hacen cosas que desagradan a Dios. El mundo está en su corazón. Aman la música del mundo, aman las diversiones del mundo, aman la perversión del mundo. Tienen noviazgos como los del mundo y creen que caminan con Dios. Es una corriente muy fuerte. Cuando Dios le llama, de acuerdo a su palabra, a un joven, a una joven, a seguirlo, a entregarse, a buscarle de todo corazón. Qué fuerte es que en un momento dado un joven o una joven pueda ser convencido que voy a buscar a Dios para mi vida. Qué fuerte, qué tremendo. Los papás mismos dirán, como el ejemplo que dije, yo no la puedo convencer de venir. Yo a veces le digo y no quiere venir. Pero pues yo no sé qué pasó, ahora vino. ¿Sabes qué pasó? Que Jesús intercedió por tu hija en los cielos. Por tu hijo. Jesús intercedió por ti, joven. Perdónalo, perdónala. No sabe lo que hace. Aunque tú digas que nadie se preocupa por ti, Jesús sí se preocupa por ti. Él está intercediendo constantemente para que sea enviado el Espíritu Santo a tu vida y te convenza de tu necesidad, y te lleve a Dios, y te sea revelado todo lo que Jesús hizo por ti. Bueno, a veces Jesús intercede a tal punto, que ¿sabes por quiénes intercede? Por aquellos que un día caminaron con Jesús y lo dejaron. En el mundo
Cuando una persona recibe la traición de su mejor amigo, mira, un deseo le llega a quedar a la mayoría. No, mira, con fulanita, que yo le confié mis cosas y me traicionó, me defraudó, no quiero tener nada que ver con ella. Nada que ver. Cuando hay una relación de noviazgo, un compromiso o algo similar, y uno engaña a otro, la mujer engaña al varón, el varón engaña a la mujer, a veces en los matrimonios, es tan fuerte la traición que dicen, yo no quiero ya nada que ver contigo, tener nada que ver contigo. Yo no quiero tener nada que ver contigo. Ya no somos nada. Fuimos amigos, fuimos esto, fuimos lo otro. No quiero nada. Me traicionaste. Lo que me hiciste me dolió. Te di todo de mí, me traicionaste. Eso hace la gente en el mundo, ¿sí o no es cierto? Bueno, Jesús ve a alguien que caminó con él, que se apartó, se aventó de nuevo a sus antiguos pecados, se inundó. ¿Y sabes qué hacen los cielos? No creas que así se frota las manos y dicen, pero para juicio que le va a venir. Lee la Biblia. Jesús no es así. ¿Sabes qué hace? Padre, fulanito, dale una oportunidad. Y quizá alguien podría decir, quizá los ángeles podrían decirle a Jesús, Jesús, pero él te dejó, ella te dejó. Míralo, hasta predicaba, míralo, hablaba de ti, míralo, decía, se llenaba la boca de decir, nunca le voy a dejar, lo voy a amar siempre, no quiero abandonarlo. Te cantaba, alzaba las manos, oraba, intercedía también por otros. Y luego se fue al mundo y te avergonzó. Otros lo vieron y dijeron, esos son los cristianos. Ya Cristo, eso no es cierto, eso no sirve. Mira fulanito, mira sutanita, te dejó Jesús. Y Jesús dice, no sabe lo que hace. Padre, dale una oportunidad. Padre, atráelo. Padre, contiende con él. Padre, que no le vaya bien para que reaccione. Padre, ponle ahí una cuerda de amor, una cuerda de amor, otra cuerda de amor, otra cuerda de amor. Pero ya rechazó todas estas, Jesús, dirán los ángeles. Padre, tira una más. Padre, tira una más. Atráelo. Que no se pierda. Que no se pierda. Jesús, pero te escupió. Es como si te hubiera escupido en la cara, te traicionó. No sabe lo que hace. Dale una oportunidad. Y ahí está la parábola del hijo pródigo, amado. Ahí está esa parábola que respalda estas palabras. Eso hace Jesús el intercesor. Esa es su labor. Viviendo siempre para interceder. A los que están en esta condición, en Isaías 49:15, Dios dejó escrito, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es como una pregunta así, como que sin lógica. ¿Acaso una mamá se olvidará de su hijo? Bueno, el día de hoy sí lo vemos por la maldad que hay en el mundo, el pecado del ser humano. Pero aún Dios añade, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La parábola del hijo pródigo, tú puedes ver a un padre que cuando el hijo pródigo vuelve en sí y regresa a la casa de su padre, hay un padre que lo ve desde lejos y hace algo, lo reconoce. Ese es mi hijo. Nunca se olvidó de él. Figura de Dios, figura de Jesús. Nunca se olvida de él. Si tú estás en esta situación, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás oyendo estas palabras? Porque Jesús
ha intercedido por ti. ¿Y qué es lo que quiere? Que te vuelvas de todo corazón. Si tú estás en esta condición, Él quiere que te vuelvas de todo corazón. Que tomes una decisión valiente, una decisión firme, una decisión que vaya de acuerdo a ese amor expresado en Jesús con paciencia, atrayéndote a Él, y atrayéndote, y atrayéndote, y atrayéndote a Él. Una determinación. Que vuelvas en sí como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname. Perdóname. Amado, si tú estás pensando seriamente en tu persona, con estas palabras, si esta es tu situación, si desde escuela dominical, sabes de Cristo y hoy no, tú sabes que hoy no caminas con Él. Tú sabes que en lo más oculto de tu corazón hay cosas que a Él no le agradan. Sabes que cuando estabas en escuela dominical de poca edad, caminabas con Cristo. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Pero si creciste y te apartaste, si lo traicionaste, hoy Jesús te está dando estas palabras para que regreses. ¿Hace cuántos años que estabas en la escuela dominical? ¿Y sabe qué quiere que escuches hoy? No me he olvidado de ti. 10 años, 5 años. No me he olvidado de ti. Como grabadora de sello, estás en mi corazón. ¿Hace cuánto que decidiste por Cristo si no fue en escuela dominical? ¿Hace cuánto que decidiste por Cristo? ¿Hace cuánto caminabas con Cristo? 5, 7 años, 10 años, 15 años. Alguno dirá, es que eso fue hace mucho. Si te estás escuchando estas palabras, Jesús quiere que hoy sepas: no me he olvidado de ti. Tu nombre está grabado en mi corazón. Tu nombre está grabado en mi corazón. Y por eso intercedió por ti. Para que escucharas estas palabras y entendieras: te estoy llamando a ti. Te estoy llamando a ti. Que entendieras de Jesús: he rogado por ti. He rogado por ti. Que hoy supieras que Jesús está pidiendo por ti en los cielos. ¿Sabes cuándo? En este momento está pidiendo por ti. Que tomes esa decisión. Porque Él sabe, amado, que hay un camino de regreso para volver a Dios. Si alguien caminó con Dios y se apartó, ¿sabes que siempre hay un camino de regreso? Pero a veces la persona cae tan bajo que dice: para mí ya no hay oportunidad. Y le vienen ideas, pensamientos, frases, cosas en la mente, en el corazón. Abraza herejías, abraza cosas que no son bíblicas, abraza un montón de cosas, de ideas.
que le hacen a la persona pensar, no hay esperanza para mí. Pero la verdad, cuando vas a la Biblia, sí hay un camino de regreso. Por algo Jesús dejó sellada esa parábola. Sí hay un camino de regreso. Qué especial es Jesús, que hoy está abriendo un camino de regreso para ti, que estás escuchando estas palabras. Para ti. Jesús intercediendo para que ese camino se abriera para ti. Y te digo algo, hoy está abierto para ti. Hoy Jesús lo está abriendo para ti, porque Él sabe que si tú te vuelves de todo corazón, Él va a poder interceder por ti. Ahora ya no como alguien que se apartó, sino si tú te vuelves, si tú lavas tus pecados en la sangre del Cordero, si tú pones tu confianza en Él, si tú tomas la decisión hoy de dejar tus pecados, hoy, de dejar tu egoísmo, de dejar tus miedos, de dejar tu cobardía, de dejar tu amor a aquello que te estorba. A veces es una sola cosa y eso te estorba. Pero si tú hoy tomas la decisión de dejar eso, Él sabe que de aquí en adelante, Él no creas que ya va a dejar de interceder por ti. Al contrario, va a seguir intercediendo por ti. Pero ahora lo va a hacer como intercede por un creyente. Por alguien que camina con Dios. Y la intercesión va a cambiar, pero finalmente estarás en su corazón y estarás de una manera especial. Y tendrás a un Jesús rogando y suplicando, Padre, ya se volvió. Padre, ya le fueron perdonados sus pecados. Padre, volvió a tener fe en mí, volvió a confiar en mí. Padre, ayúdalo. Señor, ayúdala. Fortalécela ahí en su trabajo, fortalécele ahí en su escuela, fortalécele entre sus amigos, fortalécele entre sus familiares. Ahora que vienen las fiestas, tanta situación donde se puede dispersar la persona, donde se puede hasta perder eternamente. Sosténle, hazle valiente, hazle firme, afirma su rostro, afirma sus pies. Porque así intercede Jesús por el creyente. Y te muestro una escritura para que lo puedas ver. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si tú lees el contexto, Jesús venía hablándole a sus discípulos muchas cosas a unas horas de morir. Menos de 24 horas le quedaban a Jesús en esta tierra. Estaba dejando a sus discípulos en ese momento. Y les habló muchas cosas para darles esperanza y confianza. Para aliviar su tristeza, que se estaba llenando su corazón de tristeza en esos momentos. Y de entre todas las cosas que les habla, Jesús hace esta oración al Padre. Y pide, no por sí mismo. En ese momento ya no pidió por Señor, o en ese momento no estaba pidiendo, Señor, me van a clavar, ayúdame. Señor, me van a escupir, ayúdame. Me van a rechazar, ayúdame. Ese no era momento para eso. Ese momento Jesús lo usó para interceder, para pedirle al Padre, ayúdalos. No los quites del mundo, guárdalos del mal. Así cuando una persona decide volverse a Dios, entregarse a Dios, no haya caminado nunca o haya caminado con Él y se haya apartado, Jesús le toma ahora como un creyente. Cuando la persona tiene esa decisión, puede caminar con Dios y le son perdonados sus pecados. Jesús ahora va a orar, no lo quites del mundo. Señor, va a tener más vida. Señor, si es joven, todavía le falta vivir muchas cosas. Pero una cosa te pido, guárdale del mal. Jesús ya tiene preparada la oración para orar por esas personas y decirles, sosténlos, ayúdales, que el mundo no los supere, que el mundo no los agobie. Qué bonito es tener esa esperanza. Porque a veces cuando una persona dice, me tengo que entregar a Cristo, y ahí está bien hermoso el Espíritu Santo contendiendo. Y tú lo oirás desde aquí, y oirás a un ser humano que simplemente es un instrumento. Pero en realidad cuando Dios le habla a tu corazón y te dice, entrégate, entrégate, entrégate,
No es que la persona que habla te quiera dar lata. Es que Dios está con su Espíritu Santo diciendo, entrégate. Es lo que necesitas. Entrégate. Te quiero cerca de mí. Entrégate. Quiero que cuando mueras veas mi rostro y estés con mi Padre y estés conmigo. Hay una morada para ti. Entrégate. Vuélvete a mí. Qué hermoso es Dios. Cuando Jesús hace eso, cuando Jesús contiende es porque Él está intercediendo y por medio de su Espíritu contiende con tal persona y lo que quiere es atraerla. Cuando la persona se entrega y Dios le perdona, entonces la oración es, te voy a sostenerlo, Padre. En otras palabras, Jesús le dice, va a haber quien te sostenga. Volvemos a leer Hebreos 7:25 rápidamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Recuerdas lo que ya habíamos leído? Puede salvar perpetuamente, para siempre. Tiene ese poder. Nada más es volverse a Dios a través de Cristo. Hayas caminado con Él o no hayas caminado. Pero si caminaste con Él y te estás volviendo, Él puede salvarte perpetuamente. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Día y noche, porque déjame decirte que no duerme el que guarda Israel, dice la Biblia. Jesús no duerme. Día y noche va a estar intercediendo al Padre. Y mira, fulanito tiene este trabajo, tiene estas luchas. Ya se entregó, ya se volvió de todo corazón. Ayúdale, sosténle. Tiene estas tentaciones. Padre, dale una salida. Padre, dale fuerzas. Padre, recuérdale tu palabra. Padre, envíale un hermano que le anime, que le mande un mensaje, que le hable por teléfono, que pregunte por él, que pregunte por ella. Padre, que ahí estén sus padres también rogando por él, rogando por ella, ayudándole, sosteniéndole, animándole. Si se puede, hijo, si se puede, hija, si puedes ser cristiano, aunque seas el único en tu salón. Si puedes, hijo, si puedes, hija, ánimo. Ahí está Jesús, te va a ayudar, te va a sostener. Ahí está Jesús intercediendo continuamente, continuamente, continuamente. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice aquí, tenemos un sumo sacerdote, no uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Cuando el día de hoy una persona que se entrega a Dios es tentada a volver al pecado, ¿sabes quién lo puede entender? Jesús. Porque Él fue tentado en todo. La diferencia fue que Él nunca pecó. Pero entiende las tentaciones. Claritas las entiende. Fue tentado en todo. En todo. Y aquí tú puedes imaginar o pensar en la tentación que tú tienes, o en la lucha, o en la idea. Es que con esto no voy a poder. Te digo algo, hago a alguien que ya pudo con eso. Se llama Jesús. Y está intercediendo en los cielos por ti. Y está preparado para enviar a su Espíritu a tu vida y decirte, sí se puede. Sí se puede. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una cosa habrás de hacer, buscar a Dios, volverte a Dios, agarrarte de Dios, todos los días, a cada momento, en cada segundo, si lo quieres ver así, agarrarte de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a buscar a Dios. Ayúdame, no quiero fallarte. Ayúdame, no quiero caer. Ayúdame, no quiero volver a mis antiguos pecados. Ayúdame, estoy tomando una decisión. Ayúdame, no quiero ofenderte. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está Jesús dispuesto a ayudarte. Amado, si tú has decidido seguir a Cristo, ¿qué más queremos? Ahí está Jesús intercediendo y dando algo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar. Siempre va a haber una oportunidad para no caer. Siempre. Y si tú te entregas a Dios y hoy son lavados tus pecados, déjame decirte algo. Cualquier tentación que tengas, por más difícil o más dura que sea, Dios en su fidelidad te va a dar una salida para que no peques, para que no vuelvas a caer. Y eso sucede porque Jesús va a estar intercediendo por ti. Quizá tú en reuniones pasadas ya tomaste esa decisión, amado. Jesús va a hacer también para ti. Jesús va a ser quien interceda. Ese gran sumo sacerdote que esté rogando al Padre: Señor, le vienen estas tentaciones. Ayúdale a él, ayúdala a ella, ayúdale. Y si tú has creído hace una semana, hace 2, hace 3, hace 6 meses, hace 1 año, hace 10, no sé. Si tú caminas con Jesús desde hace tiempo, yo te quiero mostrar una escritura para que veas que Jesús, no empezaste a contar para Jesús ese día, hace 3 semanas, hace 2, hace 10 años. Jesús te tenía presente desde mucho antes. Juan 17:20. Las palabras de Jesús orando al Padre, intercediendo: mas no ruego solamente por estos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Puedes contemplar el amor de Jesús. Tú todavía ni nacías y estaba pidiendo por ti. ¿Has creído? Tú todavía ni nacías y ya estaba pidiendo por ti. Ve el amor de Jesús, ve la anchura de su corazón, ve lo alto, lo profundo del amor de Jesús. Ve cómo te tiene grabado en el corazón. Él ya sabía que tú ibas a venir de tus padres. Y perdóname, vas a decir, ya va a chillar otra vez, perdóname. Él ya sabía que ibas a venir de tus padres. Ya sabía que tú venías 1900 años y tantos después, pero ya sabía, ya es ahora su corazón se ensanchó para decir: te pido por él, te pido por ella, que va a creer. ¿Desde cuándo estás en el corazón de Jesús? Ahora que has decidido, o ahora que estás decidiendo seguirle, ¿tú crees que no vas a estar en su corazón? ¿Tú crees que no te va a dar la fuerza para soportar? ¿Tú crees que no te va a sostener? Amado, ve a Jesús. Ve el corazón y la anchura de su amor. ¿Quién tendría pretexto para no entregarse a Cristo después de ver a un Jesús que desde hace 2000 años te tiene a ti y a mí en su corazón? ¿Quién podría resistirse a ese amor? Solo alguien muy endurecido, amado. Solo alguien muy endurecido. Este es Jesús, el intercesor. Cuando alguien puede ver a este Jesús, mira, dice: lo que me pidas, Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Lo que me pidas. ¿Qué quieres que deje? Lo que me pidas. ¿Qué quieres que entregue? Lo que me pidas. Este es el Jesús que Dios ha querido presentarte hoy. Te tiene en el corazón. Y ponle nombre. Mi nombre es Javier. Y Jesús puede decir hoy: Javier, Javier, te tengo en mi corazón.
desde hace 2000 años que intercedo por ti. Ponle tu nombre. Estamos aquí. Y he aquí, le dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, si desde hace 2000 años oraba por ti, ¿no cumplirá la promesa de Mateo 28? Estar contigo todos los días. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a entregarte? Aunque fuera muy dura la lucha que fueras tú a enfrentar, aunque fuera muy difícil, Él no te dejará. Él rogará por ti para que aunque el diablo pudiera zarandearte como a trigo, tu fe no falte. Tu fe no falte. Y a lo mejor ahorita vienen algunos los pensamientos. Quizá ya tienes tiempo caminando con Jesús y vienen los pensamientos. Ay, pero es que mis luchas y mis dificultades han sido tan duras. Aún ahorita estoy pasando una situación. Yo no quito que quizá estés pasando situaciones difíciles. Varios de aquí estamos pasando situaciones difíciles. Si tú eres creyente, estás decidido a creer. ¿Sabes por qué sigues siendo creyente? Porque Jesús ha intercedido por ti. Si no, mi amado, muchos ya estaríamos perdidos. Porque dura es la lucha, difícil la tarea. Dice el canto, mas tú me dotas de tu gran poder. ¿Cuántos creyentes pudiera haber aquí que con un corazón agradecido le puedes decir a Jesús, Señor, de veras, gracias, porque cuando volteo hacia atrás ha habido múltiples oportunidades para haberme quedado en el camino? Es más, Señor, muchos que empezaron conmigo o antes que yo ya no están. ¿Por qué me tienes aquí a mí? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el intercesor, no ha dejado de rogar por ti. Ese es Jesús. Quizá valga la pena preguntar, para algunos, ¿qué vas a hacer con ese Jesús? Para otros, quizás simplemente sea mira, es tiempo de dejar de batallar con los pensamientos. No que no los vayas a tener, te digo algo, van a regresar. Y algunos más fuertes. Pero hoy Dios te está dando algo. La certeza de que hay alguien en los cielos pidiendo por ti.
rogando una ayuda que yo espero que tú pienses como te lo voy a decir, rogando una ayuda que ninguno de los que estamos aquí merecemos. Más cuando te acuerdas, Señor, cuánto te ofendí, cuánto te desprecié, pero hoy estoy aquí. Este es Jesús el intercesor. Y es intercesor. Su labor de intercesión es tan maravillosa, tan grande, que aún lleva a otros a interceder. Jesús le abre su corazón a los que creen y los lleva también a hacer la misma labor por otros, a interceder también. Les comparte su corazón y les dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. La labor de un intercesor, amado, es hermosa, porque se pone entre Dios y los hombres para rogar favor del cielo. Hay muchas cosas con las que el ser humano batalla a diario y a veces no encuentra el rumbo para su vida. Y cuando a uno le es revelado este Jesús y uno voltea a ver la problemática del ser humano, muchas veces viene el pensamiento, si conocieras el don de Dios, si conocieras a mi Jesús, si conocieras al intercesor, si conocieras, ¿qué te puede ayudar? No, muchos dicen, Él me puede dar riqueza. Qué vano es pedirle al intercesor riqueza, la verdad. La Biblia nos lleva a tener lo suficiente y lo demás que nos sea añadido, Dios lo dará si Él quiere. Pero, ¿de qué le sirve a alguien tener riqueza cuando no tiene paz en su alma? ¿De quién le sirve a alguien ganar el mundo si va a perder su alma? Cuando conoces que Jesús, el intercesor, puede transformar tu vida y sostenerte en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de la desesperanza. Porque cuando alguien comienza a caminar con Jesús, bueno, ya lo mencioné, muchos vienen al pensamiento, a la idea, no voy a poder. Qué hermoso es cuando varios pueden llegar a decir, yo pensaba lo mismo al principio, pero ¿qué crees? Ya son muchos años y Jesús me ha sostenido. Jesús te va a sostener a ti también. Te va a sostener a ti también. Solamente cree. Cuando por el Espíritu podemos entender a este Jesús, amado, no queda más que rendirse a Él. Cuando alguien todavía le piensa para rendirse a Él, cuesta trabajo imaginar qué estará pensando para rechazar darle su vida a Cristo, el intercesor. Amado, que ya decidiste y ya te entregaste a vivir para Él. Cuando podemos contemplar esta clase de amor, eso nos anima a seguir, nos anima a afirmarnos y a decir, qué amor tan grande me has tenido. La verdad es que no había visto cuánto habías intercedido por mí. La verdad es que no entiendo por qué estoy hoy aquí. Ya entiendo que es porque has intercedido por mí. Qué grande eres, qué especial eres al haber intercedido por mí. Y eso lleva a poner nuevamente la confianza en Él y decir, sigo adelante,
sigo adelante. Hasta aquí me has sostenido, me vas a seguir sosteniendo. Hasta aquí me has ayudado, me vas a seguir ayudando. Cuando yo todavía ni nacía, ya orabas por mí. Si ahorita ya decidí seguirte, ¿cómo no vas a seguir orando por mí? ¿Cómo no vas a seguir intercediendo por mí? Es la palabra. ¿Cómo no vas a seguir a la diestra del Padre pidiendo gracia para mí? Es posible vivir una vida cristiana en Cristo, porque hay alguien intercediendo en los cielos. Hay alguien todopoderoso intercediendo en los cielos. Eso exalta a la persona de Cristo, amado, y hace que no quede otra salida. A tus pies, Jesús. A tus pies. Me rindo a tus pies. Me postro ante ti. Te quiero seguir, te quiero servir. Renuevo las fuerzas, Jesús. Ahí estás tú, inconmovible, inmutable. Su sacerdocio no termina. Su sacerdocio es para siempre. Y nada más está viviendo para interceder por ti. Sigo adelante, Jesús. Sigo adelante, Jesús. Allí estás tú. A eso lleva Jesús. A eso lleva a entender su intercesión. Si tú has creído en Él, hoy o en días pasados, Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Y ha intercedido por ti hasta hoy. Qué bueno es, porque lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Ahora tú, que has entendido, que te has entregado, que Jesús te perdonó, que lavaste en su sangre tus pecados, porque dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo que hayas hecho. Ahora tú, que ya fueron lavados tus pecados en su sangre, ahora tú vas a interceder por otros. Ahora te toca a ti tener esa labor en esta tierra. Qué hermoso es cuando Jesús te comparte su corazón y te dice: clama a mí, yo te responderé. Pide por otros. ¿Sabes por qué? Porque otros pidieron por ti. Otros pidieron por ti. La gloria sea para Cristo. Padre, esto es más alto y más grande que cualquiera de nosotros, Señor. Realmente, solo pudiéndote ver cara a cara, Señor, quizá entenderemos este misterio, Señor. El que habiendo ofendido tanto a Cristo, Señor, el que haberte ofendido tanto a ti, Señor, como pecadores, Jesús, tú hayas tenido amor para ir a una cruz por cada uno de nosotros. Y habiendo visto por anticipado nuestro rechazo, te hayas llenado más de amor, Señor, para interceder por nosotros, Señor. Es demasiado hermoso para entenderlo, Señor. Pero te damos gracias por lo que nos has hecho entender hasta hoy. Te damos gracias por saber que, Jesús, tienes un sacerdocio inmutable, Señor. Porque estás intercediendo constantemente, Señor. Vives para interceder, Señor, por aquel que camina contigo,
por aquel que te entrega su vida. Aún tu corazón se ensancha para interceder por el pecador, Señor. Gracias porque cuando andábamos en desobediencia intercediste por nosotros. Señor, todo aquel que ha tomado la decisión, Señor, de seguirte, de servirte, que ha creído en tu sacrificio, que ha lavado sus pecados en tu sangre y que se ha apartado de todos ellos, Señor. Señor, grábale esta verdad en su corazón. Grábala con grabadura de sellos, Señor. Y que esta verdad le sostenga, porque tú salvas perpetuamente a los que por ti se acercan a Dios, Jesús. Padre, que los que han hallado salvación en ti tengan una salvación duradera para tu gloria, una salvación eterna, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho hoy entre nosotros. Gracias por lo que has hablado, Señor, hoy. Gracias por tu palabra que nos muestra tu corazón, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias por tu intercesión, Señor. Gracias, Señor. Amén.